tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Queensland en Australia y completó su doctorado en la Universidad de Cambridge. La tesis se focalizó sobre la historia de la justicia transicional. Trabajó en el Poder Judicial argentino en diferentes organizaciones gubernamentales, en las Naciones Unidas y en las tasas extraordinarias en las Cortes de Camboya como académico residente en el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como investigador sobre el rol de los jueces en situaciones de violaciones de derechos humanos y justicia transicional en el Instituto Británico de Derecho Internacional y de Derecho Comparado. Entre sus publicaciones podemos mencionar la más reciente, que es un libro editado por la editorial de Cambridge en inglés, que se llama Justice Framed: A Genealogy of Transitional Justice. Así que le vamos a dar la palabra al doctor Marcos Zunino y después, en todo caso, podemos abrir a discusión. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias Natalia por la presentación. Estoy muy contento de estar acá. Como decía Natalia, estudié en esta casa y hace mucho que no venía y uno se siente como en casa, y es como cuando volvés y ves cosas distintas, como por ejemplo esta sala que no la conocía, y la verdad es una situación un poco como oficial para una charla. Me siento un inquisidor o una cosa acá, estoy sentado acá adelante, que no es mi intención para nada. Y bueno, lo que quería hablar con ustedes es contarles un poco del trabajo que estoy haciendo en mi doctorado y que ahora ha sido publicado como libro, y una parte de esta investigación que es tratar de examinar la justicia transicional desde una óptica histórica como un desprendimiento de los derechos humanos en general. Y bueno, y es interesante al mismo tiempo para mí, porque ahora como voy a explicarles, mi perspectiva en general es una perspectiva global de tratar de entender de qué se trata el discurso de justicia transicional, y no algo más enraizado en alguna situación particular. Entonces me interesa mucho poder hablarlo acá en Argentina y tener una discusión, así que voy a tratar de ser lo más breve posible para tener tiempo a tener un intercambio con ustedes. Bueno, yo cuando empecé a estudiar el tema de justicia transicional, como justicia transicional, cuando me di cuenta que esto existía en realidad como un concepto, una categoría, como un campo, me sorprendí porque dije, es un poco parafraseando a Molière, que toda mi vida estuve haciendo justicia transicional sin saber que existía como algo que tenía un nombre, sino que bueno, en Argentina, por nuestra historia, desde historia reciente, vivimos en un proceso de tratar de lidiar con el pasado. Bueno, y en un momento cuando me enteré que esto era algo que iba más allá de nuestro país, que tenía un nombre, se trataba de estudiar como algo autónomo, me interesó mucho tratar de estudiar qué es esa entidad, de dónde viene, por qué se formó de determinada manera, y estas circunstancias históricas, qué cosas fueron incluidas y qué cosas fueron excluidas. Entonces, a partir de ahí, empecé a tratar de lidiar con esto. Y bueno, lo que quiero, primero, una cosa que también no sabía que tengo que hacer es, como me pasó a mí, que hasta hace 10 años no sabía que existía lo que se llama justicia transicional, también creo muchas veces cuando venimos a Argentina o de otros países lo mismo, como decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos justicia transicional? Y bueno, el punto de vista que tomo yo está relacionado con la definición que adopta las Naciones Unidas, que está ahí. La transición abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con el intento de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Bueno, a partir de esta definición, yo la expando un poco más para tratar de no dejar nada fuera, porque mi interés principal es, como digo, tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de justicia transicional, y entonces si yo adopto una definición que sea acotada, bueno,
para otra persona otra cosa también es justicia transicional y yo lo estoy dejando afuera. Entonces mi primer punto de partida fue tratar de tener una definición más o menos amplia para tratar de capturar la mayoría de los fenómenos que se discuten. Entonces, en mi libro yo hablo de respuestas a violencia generalizada del pasado. Trato de no hablar de violaciones de derechos humanos porque cuando se trata de utilizar una mirada histórica, hablar de violaciones de derechos humanos estamos hablando primero de una obligación legal internacional que hay que ver si se encuentra en juego, si hay una violación o no. Entonces, para tratar de evitar hablar de una violación de derechos humanos cuando tal vez no exista propiamente, técnicamente dicho una violación, hablo de violencia generalizada. Pero en fin, ese es el punto de partida. Y entonces, dentro de esas respuestas, en general, hay ciertos mecanismos o prácticas que se consideran normalmente las más usuales, que son juicios penales, comisiones de verdad o investigación, procesos resarcitorios o reparatorios y reformas del Estado. Entonces, tomando eso como punto de partida, yo hago una distinción entre lo que son prácticas de justicia transicional, por un lado, y por el otro, un discurso de justicia transicional, propiamente dicho. Las prácticas es cualquier práctica que entre en esta definición, o sea, cualquier respuesta a un proceso de violencia masiva, para mí se trata de una práctica de justicia transicional. Por otro lado, el discurso de justicia transicional es un discurso que está situado históricamente y que surgió, y ahora voy a hablar un poco más de eso, en determinado punto en la historia, con determinadas características, y a raíz de ahí considera ciertas prácticas válidas y otras prácticas las ignora. Entonces es importante que haya una distinción entre lo que es la práctica como una etiqueta que se le puede poner a cualquier cosa, y en ese sentido podemos estudiar prácticas de cualquier momento de la historia y ver si realmente son respuestas a violencia generalizada, ya sean violaciones de derechos humanos técnicamente o no, y por el otro lado un fenómeno histórico que apareció en determinado punto de la historia con ciertas características. Yo uso la analogía de la medicina para explicar esta distinción. Entonces, prácticas para curar enfermedades o dolencias existieron en todas las culturas, en todo momento de la historia. Si queremos estudiar la medicina como una ciencia con determinados cánones, esto tiene un principio y un fin, y está situado históricamente, y tiene ciertas reglas y principios y características. Entonces, yo me interesa estudiar la justicia transicional como un proceso histórico, como la medicina moderna, pero al mismo tiempo me interesa tener la categoría ahistórica de lo que son las prácticas para ver si algunas prácticas que entran dentro de esta definición no han sido incluidas o reconocidas por, si se quiere, la disciplina de justicia transicional. Entonces, a partir de esa idea, yo trato de encontrar el origen de este discurso, como le digo, de la justicia transicional, con un nombre, con ciertas características, y en ese sentido yo identifico 4 momentos históricos que me parece son instrumentales en la aparición de este discurso con ciertas características. El primero es la Argentina a partir del año 83, el segundo se da en Europa Oriental con el fin del comunismo, el tercero con la revitalización del derecho penal internacional a partir de la creación del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el año 93, y el cuarto, la transición sudafricana en el 94 y 95, con la creación de una comisión de verdad y reconciliación con ciertas características de las que vamos a hablar en un momento. A mí me parece que estos momentos, si queremos hablar de justicia transicional, una vez más, no como una práctica histórica, sino como una disciplina, como un campo de investigación y de práctica, con un nombre, con ciertas características, estos momentos son claves, y a partir de ahí se empieza de a poco a aparecer este discurso. En el caso de Argentina, tengo que hablar mucho de la parte histórica, pero
sí lo que es el impacto que tiene a nivel global y a nivel de discurso. A través de un análisis de publicaciones que tratan sobre el caso de Argentina, y ahora se le da estos, digamos, el primer momento que empieza con la transición democrática y culmina con los indultos de Menem en el 89 y en el 90. Lo que surge es que a este momento no había un discurso global generalizado de lo que podemos llamar una justicia transicional, pero comienza a haber debates, por ejemplo, el tema que después es muy importante en debates posteriores ya de justicia transicional, que es la idea de paz contra justicia. Y en el caso de Argentina, que ante el riesgo de golpes de Estado o levantamientos militares, se tiene que frenar el impulso de investigar y castigar los crímenes cometidos durante la dictadura en pos de la paz social. Entonces, esta idea de la justicia puede ser peligrosa y hay que balancearla con la paz, es como una lección que queda de este primer proceso argentino de justicia transicional. Al mismo tiempo no hay todavía un discurso internacional, pero también es importante destacar que el rol de los derechos humanos, y voy a volver a esto, ya tanto como el derechos humanos entendidos ampliamente como un movimiento político y de activistas, que obviamente son los que sostienen mucho este primer proceso y tratan de frenar y de seguir impulsando cuando entra en crisis. Y por el otro lado también el rol incipiente, si se quiere, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros actores más internacionales. El segundo momento que se da luego del fin del comunismo, cuando cae el muro de Berlín y hay un pasaje de todas estas países que del bloque comunista hacia una democracia, se genera un gran interés en lo que es el Occidente, por decirlo de cierta manera, en qué es lo que va a pasar con estos países. Y obviamente hay un gran interés de que vayan por la senda democrática, y entonces lo que se empieza a como de dónde se pueden tener lecciones para ayudar este proceso es, bueno, en Argentina y en otros países latinoamericanos ha habido un proceso de democratización solamente unos años antes, y en el cual el tema de qué hacer con las violaciones de derechos humanos había sido un elemento muy importante, un punto de tensión que, como había dicho en el caso de Argentina, había generado este debate. Entonces, a mediados de los 90 se crean, hay varias conferencias en las que se trata expresamente de traer expertos que estuvieron involucrados en las transiciones en Latinoamérica para que hablen con políticos y gente de influencia en los países excomunistas para tratar de discutir estos temas. Hay, en general, no hubo demasiado éxito en el sentido de que hablaba con gente que no tenía demasiado interés en aprender de los países latinoamericanos por las razones que sea, y en sí adoptaron mecanismos distintos que tuvieron más que ver con tratar de filtrar, de purgar las instituciones de personal vinculado con el comunismo, más que tener las instituciones más asociadas a Latinoamérica, ya sea comisiones de investigación de verdad o juicios penales, no se dieron tanto. Pero sí se empezó a generar una masa crítica de académicos, de activistas interesados en temas que ya empieza a haber un intercambio comparativo, y si bien no hay un discurso plenamente formado, ya empieza a surgir una idea de justicia transicional como algo que se estudia, como algo que se aprende, como algo que se compara y que se puede implantar o trasplantar de una situación a otra. El tercer momento, como decía, es la revitalización de la justicia penal internacional, que se da a partir de la creación por el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 93 de un tribunal penal ad hoc internacional para juzgar los crímenes, los delitos internacionales que están siendo cometidos en territorio de Yugoslavia. Esto también fue una creación también
totalmente inesperada, casi después de 40 años desde el último Tribunal Internacional que había sido el de Tokio de la Segunda Guerra Mundial. Expertos en derecho penal internacional pocos años antes escribían: va a ser imposible, esto nunca lo vamos a ver en nuestra vida, y muy rápidamente eso cambió. También, que tenía mucho que ver el fin de la Guerra Fría el final de ese antagonismo que frenaba muchas discusiones a nivel internacional. Bueno, y la consecuencia de esta revitalización del derecho penal internacional para este incipiente discurso de la justicia transicional fue que se abrió como un nivel internacional. En el caso de Argentina había habido muy poco influencia a nivel internacional. Fue un proceso en el que se aplicó el derecho argentino, utilizando los recursos propios. Igual, a raíz de investigaciones que estoy haciendo ahora para otro proyecto, me estoy dando cuenta que hubo más participación internacional de lo que yo pensaba cuando escribí mi libro, que fue una cosa principal, pero igualmente fue un proceso fundamentalmente a nivel nacional. Lo mismo pasó con el fin del comunismo. Hubo fondos de apoyo y recursos que fueron dando los países occidentales para tratar de que se democratizara para las líneas que les interesaban, pero al mismo tiempo fue un nivel manejado a nivel nacional. Sin embargo, con la creación de la justicia penal internacional, la justicia transicional como discurso se abre a nivel internacional, tanto la participación del derecho internacional como la posibilidad de tener instituciones internacionales que tengan un rol en situaciones de justicia transicional, como se pueden ver hoy en día en Colombia con la Corte Penal Internacional, o en cualquier o incluso países que refirieron sus propios casos a la Corte Penal Internacional, como Uganda, por ejemplo. Entonces se abre como una posibilidad donde se abre este discurso a nivel internacional. Y así se genera algo que continúa hasta hoy en día, que dentro de lo que es justicia transicional como discurso coexisten distintos áreas del derecho, como el derecho internacional de derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho humanitario, con ciertas tensiones a su vez. El cuarto momento finalmente era con la transición sudafricana, el fin del apartheid, una transición negociada por la cual, ante la imposibilidad tanto del gobierno de apartheid de mantener el Estado status quo y derrotar militarmente y políticamente al Congreso Nacional Africano, y por el otro lado el Congreso, ante la imposibilidad de derrotar militarmente al Estado, se llega a un acuerdo también en el marco del fin de la Guerra Fría y el fin del apoyo de la Unión Soviética al Congreso Nacional Africano. Se llega a un acuerdo, y aparte del acuerdo iba a haber continuidad en las discusiones, iba a haber continuidad si bien se iba a democratizar, pero era una democratización gradual. Entonces, ante la imposibilidad de tener juicios, se decide crear una de las demandas de las fuerzas de seguridad era tener una amnistía que se incluye en la Constitución temporaria que se firma en el año 93. Entonces se decide crear, a fin de cumplir esta promesa de amnistía, crear una comisión de verdad y reconciliación que, a diferencia de las comisiones latinoamericanas, que en el caso argentino había sido como una manera de establecer la verdad como un paso previo a ciertos juicios penales, o en el caso chileno, ante la imposibilidad de juicios penales, por lo menos tener un mínimo de verdad. En el caso de Sudáfrica, por lo menos se plantea la Comisión de Verdad y Reconciliación como una alternativa a los juicios al mismo nivel, no como una claudicación, sino como una superación, si se quiere, de la justicia penal. Entonces el mecanismo por el cual esto se efectúa es las personas sospechadas de violación de delitos políticos, como estaba definido en la ley, se tenían que comparecer frente a un panel de
comisión de verdad, confesar lo que habían hecho, y si cumplían ciertos requisitos se les iba a otorgar un perdón por los delitos cometidos. Entonces, el efecto que tiene esta institución en el discurso de la justicia nacional es enorme, porque lo que hace es, por un lado, lo empieza a despegar un poco de cuestiones puramente legales y de derechos. Si bien el derecho y las soluciones legales son, si se quiere, la preferencia de la justicia transicional, pero se abre a participación de muchas otras disciplinas, de antropología, sociología, justamente porque la Comisión Sudafricana también usaba un vocabulario casi religioso de redención y reconciliación. Entonces, el discurso que hasta ese momento venía bastante orientado al derecho se hace mucho más poroso y se abre más horizontalmente a otras disciplinas. Bueno, y a raíz de esta emergencia alrededor de estos cuatro momentos, hoy en día se puede hablar de un discurso de la justicia de transición en el que consisten, como decía antes, estos distintos tipos de discursos legales, a su vez con discursos extralegales desde el punto de vista político, de discursos antropológicos que tratan de superar la idea de soluciones puramente legales. Al mismo tiempo también tiene un fuerte elemento anti-impunidad, y en ese sentido si bien se ha vuelto justicia transicional, es entendido como una ampliación del horizonte de respuestas frente a una violación de derechos humanos, y que no es la única respuesta es la punición, sino que puede haber otro tipo de prácticas que van desde mecanismos reparatorios a cuestiones de reconciliación a nivel social, mucho menos institucionalizadas, o prácticas tradicionales, o procesos de memoria llevados a cabo por la comunidad. A pesar de eso, hay una cierta fuerte preferencia aún por la respuesta punitiva, y también una cierta impronta liberal, técnica y legal, que se manifiesta en cuáles son las prácticas que son consideradas prácticas de justicia transicional y cuáles son excluidas, tanto a nivel actual o a nivel histórico. En ese sentido, una vez que hablamos de un discurso con las características que hablé recién, y una vez que emerge la historia que se cuenta a sí mismo, la justicia transicional es una historia que no empieza con la Argentina en 1923, sino que empieza con 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, el juicio de Nuremberg privilegiado como un momento de origen creador, como fuente de la justicia transicional, como un ejemplo que luego no se pudo volver a repetir porque no se tuvieron ningún recurso, el mismo costo político, por lo que sea, y es algo que se ve en todas estas situaciones. En el caso de Argentina, en el juicio de la Junta, se hablaba de Nuremberg como el antecedente, con la creación del Tribunal Penal para la Ex-Yugoslavia también, se hablaba de Nuremberg como el antecedente. En Sudáfrica mismo se decía, nosotros tenemos que hacer la Comisión de Verdad y Reconciliación porque el modelo de Nuremberg es imposible. Entonces se genera como este faro, como este origen histórico, como punto fuerte de la justicia internacional, que a su vez tiene el efecto de permitir la justicia internacional incorporar la justicia penal internacional. Como decía antes, con la creación de estos tribunales, si bien difieren mucho, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia de lo que fue el juicio de la Junta, por ejemplo, se consideran los dos ejemplos o instancias de justicia transicional, justamente porque los dos se retrotraen a Nuremberg como origen, como una validación genealógica de un linaje
que permite asimilar cosas bastante distintas. Al mismo tiempo, otras respuestas a la violencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, son de la historia de la justicia transicional, como en el caso de los juicios que hubo actores económicos, los episodios de justicia por mano propia que se dieron a gran escala en la Segunda Guerra Mundial, no son tenidos en cuenta como antecedentes justamente porque no responden a las características históricas con las que surge la justicia transicional de los 80-90, donde se privilegian, como decía antes, respuestas del Estado, respuestas legales, respuestas con una impronta liberal. Y el segundo momento que queda entre la creación, entre el nacimiento, el nacimiento putativo en la fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento efectivo a partir de los años 80, quedan 40 años casi de un vacío que se explica en la literatura de justicia transición como el problema es que estuvo dormido estudiado en este tiempo por la impaz política entre Estados Unidos y el bloque soviético. Sin embargo, cuando se estudia ese periodo con un punto de vista un poco más amplio, que no excluya otro tipo de situaciones, otras respuestas a violencia generalizada, que solamente con esa definición que dije antes, histórica, sin tamizarlo con otras cuestiones normativas, hay también muchos otros episodios que han sido excluidas, como por ejemplo tribunales no oficiales. Un caso del que yo hablo en el libro es se creó durante la guerra de Vietnam. Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre y otros intelectuales crean, ante la inexistencia de un tribunal internacional para juzgar los crímenes que ellos veían que están cometiendo en Vietnam, crean un tribunal que más o menos así como nosotros sentados acá, traen testigos, va gente que vea Vietnam y finalmente emiten un veredicto de que Estados Unidos había cometido crímenes de lesa humanidad, agresión y genocidio en Vietnam. Otra historia de la Guerra Fría marginada, otra práctica que no ha sido reconocida, es durante el proceso de descolonización que se dio en este mismo periodo. Estos países que obtenían independencia no podían juzgar a los responsables de la violencia colonial porque se habían ido, no podían tener indemnizaciones por el mismo motivo, pero lo que hicieron fue intentar llevar a cabo una transformación institucional y social, tratando de dar remedio a esas violaciones históricas, por ejemplo a través de reformas agrarias que se dieron a lo largo de muchos países que vivieron procesos de descolonización, pero no son consideradas prácticas de justicia transicional. El último que voy a mencionar, la justicia transicional normalmente habla de pasos de conflicto o un gobierno autoritario a la democracia. Pero hubo muchas transiciones también durante la Guerra Fría que no fueron necesariamente liberales. Desde, digamos, por cada Grecia, Portugal o Argentina había Cuba, Angola, Mozambique. Y en esos países las prácticas que se utilizaron para responder a la violencia del régimen anterior también fueron distintas a las que hoy se reconocen como de justicia transicional. Por ejemplo, una práctica bastante interesante, en muchos de estos países se crearon tribunales que estaban conformados con jueces legos que no eran abogados para tratar de democratizar la justicia y hacerla más accesible, como una respuesta a la violencia jurídica colonial. Y bueno, estos procesos, con los problemas también que tenían, no han sido tenidos en cuenta. Entonces, lo que yo creo es que si miramos a la justicia transicional desde un punto de vista histórico, nos damos cuenta que, en primer lugar, se desarrolló, como dije antes, como un desprendimiento del movimiento de derechos humanos con ciertas características.
y a raíz de haber sido formado por esos episodios que mencioné recién, viene al mundo con ciertos preconceptos, ciertas características que influencian qué prácticas son reconocidas y qué prácticas son dejadas de lado, tanto en la actualidad como históricamente. Y finalmente, esto es un poco una nota al pie, en lo que hace al derecho penal internacional hay una relación un poco complicada con la justicia transicional. Porque si entendemos justicia transicional como el conjunto de respuestas que abarca cualquier respuesta, ya sea el contenido, la justicia penal internacional es solamente un elemento más. Pero obviamente, por la envergadura que tiene, por el prestigio, los fondos que maneja, muchos profesionales o jueces de instituciones de derecho penal internacional por ahí no estarían de acuerdo y bueno, somos solamente una pata más de algo más grande. Entonces es como que hay un lugar un poco incómodo que ocupa el derecho penal internacional dentro de lo que es el discurso de justicia transicional. Y finalmente, la conclusión general que yo hago de este análisis histórico es que la justicia transicional es un discurso con una fuerte carga normativa que le da un marco del que es difícil escapar y que hace una selección de qué prácticas son consideradas relevantes y qué prácticas son consideradas marginales. Y esa normatividad no está claramente expresada, es una normatividad implícita, y yo creo que tratar de primero reconocer esa carga normativa nos puede llegar a permitir descubrir otro tipo de prácticas que no necesariamente significa que haya que adoptarlas, porque muchas de las prácticas que son excluidas pueden ser fuentes de opresión. Por ejemplo, en el caso de estos tribunales que dije que con jueces laicos, algunos funcionaban bien, otros fueron fuentes de opresión con sentencias totalmente arbitrarias. Entonces, por un lado, tratar de cuestionarla, esta normatividad implícita tampoco significa agitar o tratar de incorporar todo, pero sí tratar de ampliar un poco el horizonte. Y con eso voy a tratar de concluir para tener un debate más abierto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, por la presentación, que me parece que trajo un montón de puntos interesantes para discutir, así que está abierta la sala para que hagan preguntas o comentarios. En rompehielo. Primero, disculpe por mi español. No soy de aquí, estoy de Bélgica, un profesor visitante al Instituto Rioja. Mi nombre es Stefan Parmentier y me ha gustado mucho su presentación, muchas gracias. No puedo pasar para leer el libro también. Tengo dos pequeñas preguntas. La primera es sobre el concepto de la justicia transicional o en transición, como se ha dicho. Me parece que esa definición de la ONU que nos ha dado usted es una definición más amplia, porque no habla de procesos de transición política o de transición políticas, porque habla de problemas derivados del pasado de abusos. Entonces se puede amplificar, como por ejemplo en Canadá, las escuelas residenciales con los abusos sexuales, o en Australia también. Entonces, ¿qué es su idea sobre el marco de esa justicia de transición
que es en ese sentido en el día de hoy más amplio que los tribunales y las comisiones de verdad. Y segunda pequeña pregunta es, ¿en qué momento usted ve la emergencia, digamos, de las víctimas? Porque en las épocas, las tres épocas históricas, por ejemplo, Argentina, Europa Oriental y Justicia Penal Internacional, se habla gravemente, digamos, de los autores, de los perpetradores de los crímenes. ¿En qué momento ve usted la emergencia, la importancia de las víctimas? Gracias. Muchas gracias por las preguntas y felicitaciones por el español, la verdad, impresionante, impecable. En cuanto a la definición, es un elemento que cuando empecé mi proyecto me costó mucho tratar de, porque hay muchas definiciones. Esta, la tomé por un lado, tiene el imprimatur de ser de las Naciones Unidas y ha sido repetida muchas veces. También es muy amplia, justamente. Otros autores dicen, como decías, enfatizan la idea de transición política. Entonces, si no hay una transición, no sería justicia transicional, y por eso el caso, como decías, de países en los que la violencia es en el pasado y que no ha habido un cambio político, o situaciones donde la violencia continúa, como fue el caso de Colombia en su momento, donde se utilizaban todos esta terminología y las instituciones de la justicia transicional, pero no había transición. Pero bueno, yo personalmente creo que hay que tratar de trascender estas definiciones estrechas y tratar de, especialmente para este proyecto, que tratar de capturar prácticas que incluso estaban fuera de los libros. Creo que hay que tener una idea amplia, y por eso yo trato de hablar de respuestas a violaciones, a violencia masiva. Porque justamente la idea de transición puede ser bastante problemática y puede limitar los casos que estudiamos. Por eso pero al mismo tiempo es difícil tratar de no terminar con una definición que cualquier cosa es justicia transicional, que creo que es lo que mucha gente que por ahí viene del internacional puede decir, bueno, pero entonces todo es justicia transicional. Justamente estuve en un taller hace un par de meses y un profesional que trabajó mucho en justicia transicional, pero desde un punto de vista más también del derecho penal internacional, criticaba a los informes del relator especial anterior, porque en garantías de no repetición había metido todo. Entonces, como teníamos justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición, donde podía entrar cualquier cosa vagamente relacionada con tratar de responder a la violencia. Y yo creo que es un riesgo, pero a mí me parece que hay que tener un horizonte amplio, que no quiere decir que la justicia tradicional digamos, conquiste todos otros campos de acción, pero sí tiene que hablar con otros campos para tratar de abarcar un problema que es muy complejo. En segundo lugar, respecto a las víctimas, había una pregunta muy interesante, y yo, si bien hablo de las víctimas, no hago el rastreo histórico en mi libro, pero lo que puedo ensayar decir ahora, yo creo que, si bien creo que también es un proceso gradual, y como decías, las víctimas, tanto en el caso de Argentina o Europa Oriental, incluso en el origen de la justicia penal internacional de los años 90, si bien están presentes, en el caso de Argentina, obviamente son la lucha inclaudicable de las víctimas, es la que impulsa mucho el proceso, y lo mismo pasa en otras situaciones. Creo que el reconocimiento oficial se da tal vez a partir del caso de Sudáfrica, en el que el testimonio de las víctimas se transforma en algo que se le da un valor especial, más allá del valor de recoger información, sino que se le da este valor catártico de
una forma de validar su dignidad a través de contar, de relatar el sufrimiento padecido. Entonces creo que a partir de ese momento se genera, se consolida la idea de víctima y después tiene eco en procesos de derecho penal internacional, y las instituciones tratan de responder a ese déficit, ya sea a través de la participación de las víctimas en la Corte Penal Internacional o en las salas de Camboya, donde se trató de darle más participación a las víctimas. Yo creo que ese déficit se trató de corregir en otras áreas de justicia transicional. Yo creo que en ese caso la Comisión Sudafricana fue bastante paradigmática en tratar de darles un rol más protagónico a las víctimas como el eje de la justicia transicional. Voy a intentar explicarme como pueda. Vos hablaste de mecanismos, ¿no? Que la justicia transicional toma o no. Pero básicamente como perdones por parte del Estado, tribunales populares. ¿Eso se considera como justicia o para las víctimas se consideran como realmente justicia? También hablaste, por ejemplo, de, bueno, cuando hablaste de la justicia transicional, hablas como una transición que yo supongo que va como de lo peor a lo mejor. Y en el medio hubo retrocesos, supongo yo. Eso, ¿cómo se considera en todo este concepto? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es justamente muy difícil decir, bueno, ¿qué es justicia? Porque la palabra justicia tiene una carga normativa inescapable. Es muy difícil, entonces, ¿qué es justicia y qué no es justicia? Depende mucho de la persona que le pregunte. Para uno, algo puede ser justicia, para otro la justicia está limitada a la justicia que puede ejercer el Poder Judicial, para otro la justicia social. Entonces yo lo que trato de hacer en ese sentido, cuando trato de usar justicia transicional como un elemento descriptivo, como una práctica, trato de hablar de respuestas a violaciones, a violencia generalizada. Entonces, si es una respuesta que tiene el objetivo de responder a esa violencia, yo lo considero dentro de una práctica de justicia transicional, sin emitir juicio de valor personal de si realmente eso es justicia o no justicia, si es bueno o negativo. Para mí eso es un elemento posterior. Entonces, trato de decir, bueno, esto descriptivamente es una respuesta a la violencia generalizada, sí. Un momento posterior es útil, es válido, es negativo, respeta valores fundamentales, respeta, y para mí eso es un paso posterior. Pero otra forma de hacer esto es decir, bueno, para mí justicia transicional es solamente prácticas que cumplen estos requisitos. Y para mí eso está perfecto, pero lo que yo creo es que eso sea implícito, que no sea, si decimos justicia transicional es justicia democrática, que respeta los valores de derechos humanos y privilegia ciertas cosas, yo no tengo ningún problema, adhiero la mayoría de esas cosas, pero lo que yo identifico es que esa normatividad, esos valores están implícitos y no son expresados. Entonces, si vamos a hablar de una descripción general, trato de ver todo lo que hay y después lo podemos tamizar o no, depende al filtro normativo, ideológico que uno pueda llegar a tener. ¿Una otra pregunta? Las vi todas. No, a mí, no sé si hablaste porque llegué tarde, perdón, pero me interesa saber en qué casos sí y en qué casos no. O cuál es el fundamento, o sea, cuál sería, es decir, hay como un checklist que sí, bueno, si se cumplen estas condiciones, la justicia transicional puede ser una herramienta que funcione, o si es más causístico, o cómo es, digamos, si es objeto, si es... ¿entendés? Sí, no, lo dijiste muy claramente. Y eso es otro punto de dificultad
metodológico cuando estaba tratando de pensar esto, es decir, bueno, trato de tener una definición lo más amplio posible. Pero bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Y cuál es de qué sirve esto? Entonces, a nivel metodológico, lo que yo hice fue decir, bueno, son respuestas a violencia generalizada del pasado. Entonces, yo hice dos exclusiones de esa manera. Una, que la violencia generalizada, que en principio no podría ser por episodios aislados o esporádicos, sino que estamos hablando de situaciones de violencia sistemática y generalizada. La segunda, hablo de violencia pasada, no en el sentido de que no se pueden tratar de abordar situaciones que están en curso, pero sí no intervenciones puramente preventivas. Entonces, por ejemplo, la intervención humanitaria, si se invade un país para tratar de evitar que haya más violaciones de derechos humanos, para mí eso no sería justicia transicional porque mira el futuro y no el pasado. Pero son decisiones metodológicas que pueden ser discutibles. Y después, a nivel práctico y más mirando a futuro, de decir, bueno, estas herramientas, ¿en qué situación pueden servir? Bueno, yo creo que las herramientas, lo que estoy tratando de hacer con mi proyecto, es tratar de ampliar el menú y que no sean simplemente las que se usaron en ciertos países y sino tratar de ver otro tipo de cosas, no necesariamente para copiarlos, pero decir, no sé, por ejemplo, acá usaron jueces que no eran abogados, por ahí, no sé, podría ser interesante o no, tratar de ampliar el menú de opciones, porque lo que sí pasa es que cuando hay, por ejemplo, y en esto vengo que es muy importante entender la historicidad del discurso de justicia transicional, porque si la transición que pasó en Argentina en el 83 pasaría hoy, sería muy distinto, no hubiera sido un proceso, creo yo, aunque es una cosa contrafáctica, pero hubiera habido una intervención internacional mucho más grave, hubiera habido una receta mucho más prescriptiva de lo que había que hacer. Hubiera sido, no sé, porque hubiera sido distinto, mejor, peor, no sé, pero creo que hay que tratar de entender este tipo de estándares que existen porque tienen una influencia real en la práctica cuando sociedades pasan por estos procesos de lidiar con el pasado. Entonces, creo que entender esa historicidad nos puede ayudar a darnos cuenta de que por ahí estamos restringiendo un poco las opciones y no hay un horizonte amplio para responder. Es más o menos en el sentido de las preguntas de ellos, pero más referido quizás a la legitimidad de estos procesos. En los casos sobre todo de países donde no hay un clamor quizás popular pidiendo justicia, y más bien podría ser todo lo contrario, quizás buscando impunidad o consintiendo. En esos casos, ¿considerás que sería algo positivo que la comunidad internacional o ciertos actores o organizaciones fuercen un proceso de justicia, sobre todo más penal, se me ocurre, o es más beneficioso respetar las idas y venidas de esas sociedades, de esos pueblos, y bueno, esperar que quizá en algún momento se repare ese pasado o quede impune? No, es una pregunta muy complicada y creo, no sé si estoy a la altura de poder responderla, pero creo que una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de estos casos y hablamos de la relación que hay entre la influencia externa e interna, y creo que hoy en día hay un poco una paradoja, en el sentido de que, por un lado, se trata de fomentar que haya un proceso de decisión interno, que sea un democrático, que sea reflejo realmente de lo que la sociedad necesita. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que ahora están reconocidos a nivel institucional es que bueno, tiene que haber una consulta popular o un proceso de realmente y prestando especial atención a las víctimas, a grupos más vulnerables, cuestiones de género. Es una de las cosas que hay consenso de que es muy importante. Pero al mismo tiempo tenemos estos estándares internacionales que caen más fortalecidos de que hay ciertas
amnistías no pueden llegar a ser ilegales, porque ciertas opciones no están dentro del menú. Entonces creo que hay una tensión que no sé cómo se puede resolver, que se resuelve de distintas maneras entre las exigencias de la comunidad internacional y al mismo tiempo tratar de permitir que haya realmente un debate a nivel local. ¿Cómo se soluciona y cuál es una forma positiva? Yo creo que, y obviamente es una verdad que lo bruyo y no creo que resuelva nada, pero que haya realmente, que si las normas internacionales le dan sostén a que los actores locales puedan decir, bueno, nosotros queremos que haya justicia. Las circunstancias son difíciles, pero bueno, si yo puedo acudir a estas normas internacionales, a este apoyo internacional para tratar de validar o que se vuelva innegable la posibilidad de que haya un cierto tipo de respuesta de justicia, es bueno. Si eso pone en riesgo procesos genuinos de justicia locales, también hay un riesgo. Por ejemplo, hablando con gente que trabaja en resolución de conflictos, son muy reacios a la idea de justicia transicional porque para ellos es un palo en la rueda. Ellos dicen, bueno, si no sé, las amnistías no son amnistías, y bueno, me van a hacer mucho más difícil que logre un acuerdo de paz porque los tipos que tienen que dejar las armas dicen, bueno, dejo las armas porque después voy preso, y es algo muy fundamental. Entonces, realmente creo que hay, por más que se hable de que el debate entre la justicia y la paz es un cliché, creo que sigue relevante porque en todas las situaciones en las que hay una negociación, donde hay un grupo que puede verse en riesgo de ser perseguido penalmente, va a ser reacio a aceptar un compromiso en el que sientan que puedan terminar en el banquillo. Entonces creo que esa es una tensión que no tengo la solución, pero creo que hay que tratar de negociar en cada caso dependiendo del contexto, de las circunstancias y esperar que el resultado sea lo mejor posible, pero no hay una solución fácil y va a cambiar en cada caso. Yo quería consultar cómo se garantizan ciertas cuestiones que tal vez sí se dan en un proceso penal, no te pienso en el debido proceso, por ejemplo, porque he visto un video de Colombia institucional que decía algo así como, bueno, serán juzgados por jueces no del gobierno ni de la FARC, las personas si dicen toda la verdad no les daremos ningún año de prisión. Era una cosa medio así, y yo como que medio que me entra la duda de cómo garantizás en un proceso de justicia transicional el debido proceso de las personas. No, es también otro punto álgido, hasta qué punto se puede comprometer estos principios procesales que son, creo yo, han sido fruto de siglos de desarrollo y que son una de las garantías que tiene el individuo de protección frente al Estado. Personalmente, y no porque trabajé en la defensa, yo creo que no hay que claudicar de ningún modo los principios procesales del acusado. Que no quiere decir que pueda haber otros distintos tipos de procedimientos, pero creo que hay ciertos principios básicos que no hay que claudicar en pos de la justicia o en contra de la impunidad. Yo creo que los principios realmente son válidos cuando son universales. Los principios se vuelven relativos al contexto, se vuelven mucho más maleables y fáciles después de ir expandiendo la excepción más y más y en otras direcciones que uno sabe para dónde van a ir. Entonces, yo creo que puede haber, porque estamos hablando de casos donde por ahí, no sé, en Colombia, si hay muchos casos que hay que tratar y no dan, es imposible hacer un proceso que tenga la extensión o el tiempo que demanda y los recursos que demanda un proceso completo penalmente. Yo creo que tiene que lograrse un cierto equilibrio entre la necesidad de que haya celeridad, porque no puedo tener gente que esté en prisión preventiva durante años y años, como pasó por ejemplo en Ruanda con Hugo
años de detención porque trataron los casos. Y por otro lado, que se respete un mínimo de garantía. Yo creo que puede haber cierta flexibilidad, pero hay un piso que hay que respetar en todos los casos, más allá de que pueda haber instancias abreviadas o más flexibilidad. Sí, yo quería preguntarle cuál considera que es el rol de los abogados y de otros operadores jurídicos que no sean los jueces en el concepto de justicia transicional. Porque durante esa exposición yo también recordaba un trabajo que en algún momento leí sobre una sociología jurídica en el que ella describe 3 momentos del perfil, digamos, de los abogados de derechos humanos, y ella también considera que en el primer momento cómo surgen los abogados de derechos humanos a nivel local, que es en ese primer momento que usted mencionó, de 83. Bueno, yo creo que los abogados cumplen un rol fundamental porque, especialmente en juicios relativos a los derechos humanos, si bien puede haber un clamor popular, pero los que llevan los casos a los tribunales o los discuten son abogados, es cierto. Obviamente que en casos penales cumplen un rol los fiscales y hay una instancia digamos, estatal que actualmente en muchos casos es gracias a los abogados independientes, abogados de derechos humanos, que son los que impulsan los procesos, y eso no es exclusivo de Argentina, sino que se ha dado en muchísimos casos de justicia transicional. Entonces, yo creo que haya una profesión de abogados con apoyo, con independencia, con ciertas garantías, es fundamental para que estos procesos funcionen. Por ejemplo, en el caso, esto se vio mucho en el caso de Irlanda del Norte, durante el conflicto entre católicos y protestantes, un momento que fue muy de pivot en la historia, que fue cuando matan a un abogado católico que defendía casos de derechos humanos y lo matan fuerzas paraestatales. Y eso genera, y hay un artículo que habla sobre eso, y hasta este momento digamos, lo que eran los colegios de abogados tenían una cierta pasividad, pero una vez que se produce este asesinato, que causa mucha repercusión, ahí comienza a reclamar mucho más institucionalmente. Había muchos abogados a nivel individual, pero a nivel institucional no había habido una respuesta muy fuerte. Y yo creo que eso es algo que en muchos procesos puede llegar a fallar. En el caso de Argentina no lo he estudiado a fondo aún, pero no sé si hubo realmente a nivel institucional una defensa súper vigorosa del Estado de Derecho y las instituciones como uno quisiera esperar de las asociaciones de abogados. Pero bueno, es realmente una pata muy importante y que muchas veces no se le da la atención que merece. Una pregunta tal vez más básica. Si yo quisiera buscar una respuesta punitiva contra un juzgado penal, específicamente, pero si quisiera buscar una respuesta no punitiva a nivel local, ¿a dónde iría? ¿Un foro administrativo? No me termina de quedar claro cuál es la variable no punitiva a nivel local. Bueno, hay varias, digamos, a nivel, por ejemplo, una forma no punitiva podría ser una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo. Eso sería una variable no punitiva. Si sufrís un arresto arbitrario, una detención, y sin ir a un juzgado penal, podría pedir una respuesta no punitiva, digamos, estándar, si quiere, no en una situación de justicia transicional. Y después hay a nivel de seguridad transicional, por ejemplo, hay en Argentina programas de reparación y indemnización para las víctimas del terrorismo de Estado que reciben apoyo de distintas
indemnizaciones dependiendo de las circunstancias y son manejadas todas administrativamente, más allá de instancias judiciales o penales, sería por ejemplo otro ejemplo. Y después, ya más institucionalmente, no en la actualidad, pero en el 83, cuando se crea la CONADEP, que fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, se hizo un llamado a las víctimas para que vayan y hagan denuncias sobre desapariciones y esas denuncias después se fueron volcadas en un informe que se le transmitió al presidente de la Nación. Un resumen fue publicado como el libro Nunca Más, que se sigue vendiendo hoy, y parte de las pruebas fueron entregadas a los juzgados penales para que haya una respuesta definitiva. Pero hay distintas instituciones del Estado y después hay también respuestas que son no estatales necesariamente. Entonces, por ejemplo, hay las que vi editando ahora, no me había percatado, los cuadritos que hay en la vereda que dicen acá secuestraron en 1976 a fulano de tal por víctima del terrorismo de Estado, y ese son tipos de respuestas no punitivas, respuestas a la violencia del terrorismo de Estado, con una memorialización que realizan los privados, organizaciones de la sociedad civil al margen del Estado también. Entonces hay distintos ámbitos donde se puede buscar algún tipo de respuesta que no sea punitiva. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con organismos de derechos humanos sobre esta definición? Porque, no sé, se me ocurre que ellos en este periodo de tiempo, al menos en Argentina, lo consideran más un periodo de impunidad que de justicia transicional, ¿se entiende? Y creo que en la definición de los conceptos también hay una disputa política. Yo la primera vez que lo escucho, no sé, empecé a discriminar en el tema, entonces quería comentar primero. No, yo creo que, perdón, ¿terminaste? Sí, eso. No, yo creo que, y en cierta manera, yo creo que la idea de justicia transicional es, si bien, y puede ser tendencioso, yo creo que el caso de Argentina es emblemático en marcar el punto de partida de estas discusiones. Yo creo que no es una idea muy popular acá, porque justamente por lo que decís vos, la justicia transicional, y hay gente que la defiende así o la entiende así, no solamente acá en otros lados, sino se entiende como una justicia incompleta, como una justicia negociada. Tenés la justicia que es que vayan todos presos, y después, bueno, a veces en situaciones de políticas de negociación, bueno, tenemos que morigerar, tenemos que negociar, para algunos presos, otros no, o nadie va preso y tenemos una comisión de verdad. Entonces, para mucha gente, la justicia transicional se entiende como esto, es una justicia incompleta, una justicia negociada, una justicia con un cierto grado mayor o menor de impunidad. Entonces, mucha gente en Argentina y en otros lados resiste más que en otros lados, porque piensa cuando hablas de justicia transicional que estás hablando de conciliar, de claudicar las demandas. Pero por otro lado, a nivel, digamos, más global o discursivo, que es lo que me interesa a mí, se habla como una cosa general, no es que podés no sé, condenar a todos absolutamente, del primero al último, los responsables, igual es justicia transicional, no es que, si bien es cierto que en el origen, como estaba hablando, estuvo bastante vinculado a esta idea de justicia contra la verdad, una cierta negociación. Lo mismo la idea de reconciliación, por ejemplo, eso sí lo hablo en el libro. Reconciliación, acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica, era una mala palabra, era la excusa o la justificación para la claudicación, para la impunidad. Después, a partir del caso de Sudáfrica, donde se empieza a hablar de reconciliación como la sociedad armoniosa que vuelve a recuperar democráticamente, es como que se tiene como una nueva organización y se empieza a hablar más de reconciliación al punto de que hoy casi todos, por ejemplo, los tribunales penales internacionales hablan de la reconciliación como un objetivo de incluso la justicia punitiva. Pero bueno, son cuestiones que cuando estas ideas más globales las contextualizás o tienes interacción con las ideas locales, se dan esas tensiones y
justamente hacen a la riqueza del intercambio, pero sí, depende de cómo se ponemos la definición y qué es lo que entra dentro del transicional o qué es lo que no entra. ¿Alguna más? ¿Hay alguien que no haya preguntado y quiera preguntar? Yo quiero hacer... No, primero ella. Yo también, para mí es un término nuevo, la justicia transicional, y escuchándote me da como la impresión, me puedo equivocar, de que se busca más la clarificación de los hechos y la misma reparación. Puede ser que te ponga más hincapié en eso, en la búsqueda de la verdad de lo que pasó, para, digamos, sí, eso, como la búsqueda de clarificación de los hechos por una cuestión de justicia, idea de justicia, y no en la reparación, o no necesariamente. Bueno, hay distintas versiones, pero digamos, la versión más institucionalizada o aceptada habla de 4 pilares que son justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Entonces, en principio todas son iguales, son como 4 pilares que sostienen lo que es justicia transicional. Entonces, no habría una primacía de la verdad sobre la justicia o de la reparación sobre la justicia. En la realidad yo creo que sí, la justicia sigue considerado el objetivo principal, si bien los otros elementos son iguales. En cuanto yo creo que en la práctica justicia lo pondría como el ideal mayor, como lo mejor es tener la mayor cantidad de justicia entendida como persecución penal posible. El segundo diría que es verdad, tener razón que la idea, justamente, la justicia transicional se asocia más que nada con esta idea de comisiones de verdad, como la CONADEP, o mucho más que después de, bueno, tratemos de, por lo menos, esclarecer la verdad de lo sucedido y cosa de que no pueda ser negado, cosa de que las víctimas sepan lo que pasó. Es como la justicia es el ideal, la verdad es como el mínimo. Y después diría que la idea de reparación es como algo más agregado, que no tiene tanta fuerza o tanto, pero que cada vez está creciendo más porque obviamente es fundamental. Pero también es una idea bastante incómoda, especialmente en ciertos contextos. Por ejemplo, yo trabajé en el tribunal en Camboya, donde las víctimas eran millones, en un contexto de un país en desarrollo, donde entonces las reparaciones que se ofrecieron eran simbólicas, porque no había posibilidad o no había voluntad política o lo que sea de tener un proceso como el que hubo acá de reparaciones monetarias de una entidad o lo mismo incluso cuando interviene la justicia penal internacional, los pocos casos que ha habido de condenas, situaciones en Congo, de situaciones de mucha pobreza, y muchas veces se le preguntaba a las víctimas, o a las víctimas les interesaba más tener una reparación económica, por modesta que sea, que el castigo penal, o algunas víctimas, porque tampoco se puede generalizar, pero yo creo que la idea de reparación es muy conflictiva porque está atada a cuestiones de recursos que muchas veces no están disponibles o no hay voluntad de que sean disponibles. Y garantía de no repetición es la idea de reformar las instituciones para que no vuelva a pasar, y ahí pueden ir un poco de todo, pero en principio la versión más restringida es, bueno, hay que reformar la policía, el ejército, para que sea más democrático. Pero sí, hay una cierta, en la práctica hay una cierta escala de valores, si bien en principio son todos iguales los pilares. No, era yo vinculando que yo te había preguntado, vos me imagino que por lo que decís, tu idea es como que en el futuro aplicar todas esas cosas como diferente. Quiero saber cómo responderías, basándonos en la idea de que, porque te estás basando en la historia y que el derecho va mejorando y que la sociedad va mejorando con el tiempo, ¿cómo responderías ante alguien que te diga que esto es un retroceso y si
capaz tu pensamiento puede incluir el tema de que en Argentina, capaz, creo que fue en 2003, 2004, que las respuestas punitivas se llevaron demasiado impresionantes, y con todo esto de la superpoblación en las cárceles, las personas en prisión preventiva por un montón de tiempo, si tu idea es como, o tu pensamiento, que llegamos a un punto en el que hay que empezar a bajar esa respuesta punitiva. Bueno, otra pregunta difícil de responder. Yo creo que a nivel histórico, si hay un progreso, yo quiero creer que hay un progreso, y creo que hay un progreso, y creo que justamente estuve en una charla hace un tiempo y hablamos de eso, porque hay una charla sobre la humanización de la guerra, y cómo hoy en día tenemos un estado donde vienen unos drones y bombardean, y entonces como una idea de guerra que es perpetua por un lado, pero por otro lado menos cruenta que un conflicto como la Segunda Guerra Mundial o algo así. Entonces, por un lado, a un nivel conceptual, es difícil decir, bueno, hay un progreso lineal porque hay un montón de problemas. A nivel individual de la desprotección o protección del individuo, yo creo que uno está más seguro siendo un civil en Afganistán de lo que puede ser un civil durante la guerra de Vietnam o un civil en la Segunda Guerra Mundial. Creo que, estoy hablando solamente de lo que es el derecho humanitario, pero creo que si bien hay muchas críticas que se pueden hacer y tenemos que hacer y tenemos que ir a la historia para encontrar ejemplos distintos y lo que se puede hacer, yo creo que hay un cierto progreso, con muchos retrocesos, muchas subidas y venidas, con muchos problemas que vienen por otro lado, pero yo creo que si hablamos de las víctimas, yo creo que las víctimas hoy tienen acceso a más recursos y a más protección legal de la que había con anterioridad. Entonces yo creo que hay un avance. En cuanto a los riesgos, no sé si es un poco lo que te referiste, bueno, te concentramos en el pasado y descuidar el presente. Yo creo que, vuelvo a repetir lo que decía antes, de que para mí hay ciertos principios que hay que respetarlos a rajatabla. Las cárceles tienen que estar en condiciones, ya sea si el que está preso por robar un teléfono, o está preso por torturar o por ser corrupto. Yo creo que las cárceles tienen que, como dice la Constitución, tienen que ser para la rehabilitación y no tiene que ser un lugar de castigo en el sentido de que sean en condiciones que no son suficientemente saludables o de condiciones dignas. Yo creo que, y lo mismo con los valores del debido proceso, yo creo que hay un piso que no tenemos que bajar, y que si vamos a crecer o si vamos a tratar de resolver los problemas del pasado, superar los problemas del pasado con políticas, ya sean resarcitorias, punitivas, de verdad, yo creo que hay que construir sobre eso para el presente y no descuidar ni el presente ni el pasado, porque no hay forma de tratar de encargar el futuro en una situación un poco mejor y poder tratar de aspirar a lo que decís vos, que la situación y el derecho y lo que sea de hoy sea mejor, y el de mañana sea mejor que el de hoy y mejor que el de ayer. Hay una pregunta más. Acotación, pregunta yo en el lugar de estudiante ciudadana y que digamos, vos hablaste de estos 4 pilares de justicia, verdad, reparación y no repetición. Y en la justicia transicional, según lo que entendí, está visto de, bueno, un punto histórico, digamos, un pasado para que no se vuelva a repetir. Pero también me llama la atención, así como tiene que haber un progreso, digamos, del pasado al presente, yo creo que, digamos, por ejemplo, en el presente, temáticas como la nueva violencia que no necesariamente viene del Estado, por ejemplo, lo que pasó el terrorismo en Nueva Zelanda o en Holanda recientemente, digamos, estos nuevos tipos de violencia
también con víctimas y realmente violación a los derechos humanos, como que tendría que haber un nuevo progreso aquí al futuro, se podría abarcar como justicia transicional en estos procesos que estamos viendo en el presente de nuevos tipos de, no guerras en sí, pero digamos, terrorismo. No, yo creo que sí, y es una cosa totalmente constante expansión. Yo creo que lo que son las herramientas sí se pueden usar y se han usado. Por ejemplo, hay un caso de una comisión de verdad informal no creada por el Estado, sino creada por la sociedad civil en Estados Unidos, que fue creada como respuesta de una situación de violencia racial, pero a nivel local, no de fuerzas estatales ni nada. O por ejemplo, a nivel más institucional, se creó un tribunal internacional penal para juzgar actos de terrorismo que tuvieron lugar en Líbano, una bomba que se mató al primer ministro por actores en principio no estatales, y se creó un tribunal internacional justamente para eso. Yo creo que las herramientas se pueden utilizar para situaciones que no entren necesariamente en el molde de terrorismo de Estado, si se quiere, o incluso responsabilidad de actores estatales, sino de actores no estatales, ya sea de grupos rebeldes o de otro tipo de entidades. Yo creo que sí se puede, y creo que hay una idea, en parte impulsada por gente que piensa en los temas y bueno, piensa en cómo podemos expandirlo, cómo podemos usar esto para otras tipos de situaciones. Yo creo que sí hay lugar para un progreso para ese lado. Hola, quería preguntarle sobre eso de la galería de la comisión. ¿Quién sería el supervisor de que esas garantías se implementen de forma eficaz y que no produzcan a la larga, porque pasan muchos años y en esos años se haga muy poca la implementación de algún tipo de mecanismo de reparación y quede a la larga, digamos, como impune esa asociación de justicia e impunidad? ¿Quién sería el encargado, digamos, un nivel un poquito más? No, bueno, incluso la idea de garantía de no repetición viene justamente de ideas de responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos y de remedios otorgados por Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Y entonces, en ese contexto, sería el Estado que es responsable y con la supervisión de la Corte de verificar que haya cumplimiento. En general, serían actores estatales, en lo que estamos hablando en la mayoría de los casos. Lo que sí es cierto es que, un poco como decía antes, como requieren un horizonte temporal más largo, es indudable que cuando pasa el tiempo pueden cambiar las prioridades políticas, puede cambiar el interés de la ciudadanía y muchas veces es difícil sostener en el tiempo esos procesos de reforma. Entonces se da la situación de, por ejemplo, lo que pasa en Guatemala, donde tiene un proceso de reforma judicial que lleva 20 años y sigue porque, entonces, digamos, hay subidas, hay momentos de avance, de retroceso, cambios. Entonces creo que sí, es muy difícil. En principio es el Estado, diría, el responsable, como muchas de estas cosas, como el ente que tiene la mayor cantidad de obligaciones desde el punto de vista de derechos humanos, con digamos, al mismo tiempo la sociedad civil empujándolo y la comunidad internacional también empujando desde arriba para que haga, pero en principio el Estado sería responsable por este tipo de procesos. Bueno. Yo tengo una preguntita, si querés. ¿Cómo se aplicaría la justicia transicional a los crímenes cometidos por países que por ahí sean potencias económicas o potencias beligerantes? Digo, en términos prácticos, ¿quién le aplica justicia a una potencia militar que invade y viola a una escala masiva, quizás? Bueno, eso es quien le pone el cascabel al gato, la pregunta, y sí, es muy difícil.
caso extremo que mencioné en la presentación del final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, había una potencia vencida militarmente, entonces se les pudo forzar a aceptar la justicia. Y después, sacando ese tipo de casos, o se puede dar el caso también del Consejo de Seguridad de la ONU como el órgano político encargado de la paz y seguridad del mundo, tiene la capacidad de remitir una situación a la Corte Penal Internacional, ya sea que el Estado sea Estado parte o no, pero obviamente si estamos hablando de miembros del Consejo de Seguridad, tienen la potestad de vetar cualquier resolución de ese tipo, entonces es difícil que se dé. Sí, entonces muchas veces termina en la voluntad propia del Estado en someter a sus individuos a ciertos procesos de este modo. En algunos países son más reacios que otros. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando la Corte Penal Internacional empezó a investigar casos de violaciones en Irak, porque la Corte Penal Internacional funciona en un sistema de que se vuelve, solamente se activa la jurisdicción, de la complementariedad, que si hay una investigación a nivel genuina, a nivel local, la Corte Penal Internacional no puede investigar. Entonces lo que hicieron fue hacer una investigación ellos y dijeron, no, nosotros no lo investigamos. No hay necesidad de que intervenga la Corte Penal Internacional. Otros países pueden no tener esa voluntad de someter a sus fuerzas a un escrutinio, ya sea interno o externo, como se está dando ahora con Estados Unidos, que está diciendo que va a ponerle trabas a los investigadores de la Corte Penal Internacional si investigan a sus fuerzas, cuando fácilmente podrían, bueno, lo vamos a investigar nosotros, no es que, pero bueno, son decisiones políticas y depende de cada país, pero realmente es cierto que cuanto más poderoso sea un país, es más difícil que se someta a cualquier tipo de procesos si no es voluntariamente. Al mismo tiempo, muchos países, la mayoría de los países son reacios a tener ese tipo de intervenciones, y en el fondo la mayoría de las veces tiene que, si no hay voluntad del Estado, por más que haya apoyo internacional o por más que haya jurisdicción, es muy difícil hacer una investigación desde el punto de vista penal sin la cooperación del Estado. Entonces se ha visto muchos casos de la Corte Penal Internacional que cuando no había cooperación del Estado en cuestión, los casos no fueron a ninguna parte por las obstrucciones que pueden haber sufrido. Entonces en el fondo termina siendo una justicia a voluntad. Bueno, ahora les agradecemos mucho a todos y a todas por el interés y por las preguntas, que la verdad que me parece que fueron súper interesantes, y bueno, le agradecemos también a Marcos por la presentación y por el diálogo con ustedes. Muchas gracias.